Bienvenidos a la exposición de inteligencia artificial, lo que se conoce como el umbral de las nuevas tecnologías. Hace mucho tiempo que la inteligencia artificial abandonó lo que nosotros pensábamos estaba en la ciencia ficción y se ha colado en nuestras vidas y a pesar de estar en una etapa inicial, podemos compararla y sentirnos de manera similar a quienes vivimos la aparición de Internet. Pero ¿alcanzará la inteligencia artificial el nivel de pensamiento humano? Durante esta exposición nos pasaremos por varios tópicos para tener una idea general, a grosso modo, de lo que significa la inteligencia artificial y el futuro que nos espera junto a ella. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? Es un área de la informática y la ciencia que busca crear sistemas capaces de imitar la inteligencia humana. Es decir, si nos toca reducirlo en una sola frase, diríamos simulación de la inteligencia humana. ¿En qué se basa? En la idea en que una máquina puede programarse para imitar la forma como un ser humano piensa y actúa. La inteligencia artificial ya agarró prácticamente muchos ámbitos de la vida, tanto en el ámbito de las industrias, como en los servicios, como en la investigación y la ciencia. Parte de estos ejemplos podemos nombrar los asistentes virtuales, los chatbots, los análisis de datos, la robótica, la automatización industrial, también lo vemos en la biotecnología, en la parte de medicina, en el transporte y la logística, en los videojuegos y en análisis de datos. Es decir, es algo que ha venido creciendo y a pesar de tener muchas críticas, sigue abarcando muchos sectores del ser humano. Pero ¿cómo funciona? ¿O cuál es la base de funcionamiento de la inteligencia artificial? Primero que todo necesita datos. Por eso es que el desarrollo de la IA ha ido de la mano con otras tecnologías como la Big Data, el Internet de las Cosas o lo que conocemos como 5G, ya que es esta información la que va a permitir crear patrones en las máquinas y en los sistemas de software con los que puede aprender. Es decir, que necesita todo este conjunto de datos para poder ingresarlos a esos software con los que la inteligencia artificial puede aprender. Pero aparte de estos datos, ¿qué se necesita? Se necesita de algoritmos, que son una serie de instrucciones para que las máquinas mejoren los patrones y creen conductas predeterminadas para manejar esos datos. Entonces, con la suma de estos dos, caemos en lo que se conoce como el procesamiento controlado de la información, que es donde la inteligencia artificial sacará, generará o desarrollará un conjunto de patrones de conducta en el tiempo. Es decir, los algoritmos y los datos son los que hacen que ella tenga la posibilidad de enfocarse y aprender en diferentes áreas o tareas específicas. Pero esto que ya ha arrasado y que está presente en muchas áreas de la vida, a pesar de las críticas, tiene un montón de aspectos favorables que es importante mencionar. Entre ellos, la automatización de tareas repetitivas. La IA permite que se automaticen tareas que son tediosas y repetitivas, como por ejemplo la clasificación de datos, el etiquetado de imágenes o la generación de códigos. Pero ¿qué permite que estas tareas sean automatizadas? Permite que los equipos de desarrollo y otras personas profesionales y técnicos puedan centrarse en tareas mucho más estratégicas, creativas y tomas de decisiones que permiten una concentración extensa. Es decir, ese ahorro de energía con las que ellas nos ayudan es importante para perfiles profesionales que requieren más allá, ir más allá. Análisis de datos avanzados. Los algoritmos de la inteligencia artificial pueden analizar grandes volúmenes de datos de manera eficiente
y extraer de ellos información valiosa, porque pueden ellos identificar patrones y tendencias, cosas que al ser humano probablemente pasen desapercibidos. En relación a la personalización y las recomendaciones, es porque la inteligencia artificial puede utilizar los datos del comportamiento y las preferencias de una persona a la vez que él está viviendo su experiencia en sitios web y aplicaciones. Esto lo vemos y ustedes lo conocen, lo que todos estamos viviendo a través de YouTube, Spotify y Netflix, que ellos ya toda su funcionalidad está en base a las preferencias, al comportamiento que cada uno de nosotros tiene en esas aplicaciones. Optimización del rendimiento. ¿Qué pasa con las técnicas de aprendizaje automático de las inteligencia artificial? En la industria se conoce algo como machine learning, que es poder optimizar continuamente el rendimiento de la maquinaria para así evitar cuellos de botella, mejorando la velocidad y optimizando la experiencia que se tiene con la maquinaria. Si vamos al área netamente informática, eso también lo vivimos en sistemas web y en las aplicaciones. Detección de anomalías y seguridad. Los algoritmos de IA pueden detectar anomalías en los datos y en el comportamiento del usuario, lo que es fundamental hoy día para la seguridad cibernética. Obviamente, los bancos son los primeros usuarios de la inteligencia artificial. Y por último, encontramos lo que es la disponibilidad 24/7, que nos permite la inteligencia artificial. Ella funciona de forma continua, no se fatiga, no necesita descanso, lo que permite que los servicios estén disponibles 24 horas al día, 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿Qué pasa? Que algunos de nosotros podemos haberlo vivido. En el caso de chat de atención al cliente, vemos que ya se están personalizando las preguntas. Es más, podemos hasta resolver problemas a través de esa atención personalizada. Pero a pesar de todas estas ventajas que podemos resaltar, también, como todo, tiene ciertas desventajas, que entre ellas vamos a encontrar lo que se conoce como el desplazamiento laboral, porque muchas personas han hablado de que la inteligencia artificial conlleva una pérdida de empleos en muchos sectores, lo que puede aumentar la brecha de las habilidades digitales y generar preocupaciones en los diferentes sectores profesionales. Y eso lo vemos hoy día. Muchos artículos de opinión y muchas discusiones se han dado alrededor de este tema. Lo que sí es verdad es que sí va a reducir en algunos sectores, pero al mismo tiempo va a abrir el camino a que se creen nuevas, por decir, áreas profesionales, donde los empleados, los profesionales, tenemos el reto, el desafío de ponernos a la punta o a la vanguardia de esas tecnologías para poder intervenir en los procesos. Dependencia de los datos. Como ya vimos, la IA necesita de datos para crear esos patrones de conducta. Entonces, esas grandes cantidades de datos, si son escasos o son de baja calidad, ponen en riesgo el funcionamiento de la inteligencia artificial, porque está directamente relacionada a la calidad de los datos. Sesgos de los algoritmos. Esto es un tema que se ha discutido también muchísimo y que se han compartido hasta casos de personas que han tratado de consultar o han consultado la inteligencia artificial y han detectado ciertos sesgos en los datos que se utiliza para entrenar a estas inteligencias para darnos respuestas. Y han resultado decisiones injustas o con rasgos de discriminación, principalmente en áreas susceptibles a que se dé la polémica. Entonces, ¿qué es importante? Que a pesar de que se estemos dando datos y se estén generando esos patrones de conducta, es importante que las personas que trabajen en el desarrollo de esas inteligencias artificiales promuevan la diversidad de pensamiento y de cultura. Falta de transparencia o alta interpretabilidad. ¿Qué pasa con esto? Que la mayoría de las cosas que estamos viendo actualmente, la gente dice, ay, es que eso yo no lo entiendo, eso es como una caja negra. Es decir, que el funcionamiento interno que están teniendo las inteligencias artificiales no es fácil de entender para todos los seres humanos. Alto costo y uso de recursos. Obviamente, actualmente la inteligencia artificial, primero, no está al acceso de todos,
como se quisiera en todos los ámbitos, porque es costoso, requiere de gran talento humano, es una infraestructura en cuanto a hardware y tiempo que es considerable, y no solamente que lo hagas y lo apliques, sino que el mantenimiento en el tiempo va a requerir de recursos significativos a largo plazo. Riesgo de seguridad y privacidad. Para nadie es un secreto, que este también es un tema que se ha debatido mucho, que cuando se utiliza la inteligencia artificial en el área de la programación, las personas han detectado, los profesionales de esas áreas han detectado riesgos en la seguridad y la privacidad que vulnera lo que ha generado en esa plataforma. Es decir, que hay una preocupación en cuanto al uso indebido, no solamente del trabajo, sino de los datos personales de las personas. A continuación, les traje un video muy pertinente en el caso de la formación que estamos teniendo actualmente, que es reflexiones sobre la IA y en la educación. Vamos a ver un pedazo de él. La inteligencia artificial es la habilidad de máquina que está desarrollada con sistemas complejos y a través de unos determinados algoritmos para poder replicar o imitar la capacidad humana de pensar, de pensamiento, de razonamiento, de decisión, de creatividad, etc., ¿no? Sin embargo, en estos momentos yo creo que esta inteligencia artificial, esa es la definición general, pero todavía no llega, digamos, a estas cotas máximas. Yo siempre pienso que los ámbitos educativos están y tienen que estar preparados para los cambios. Sin embargo, yo diría que en el tema de la inteligencia artificial, sobre todo, el ámbito educativo está preocupado, ¿no? Y está preocupado porque creen que puede, de alguna manera, ser un elemento disruptivo no para un modelo nuevo, sino disruptivo para la desaparición de determinadas maneras de comportarse y de trabajar en el ámbito educativo. Yo creo que tenemos que ser razonablemente optimistas, pensando que en estos momentos todavía la inteligencia humana es superior a la inteligencia artificial y seguramente encontraremos maneras de poder utilizar esa inteligencia artificial en nuestro beneficio y en el beneficio de nuestros estudiantes y dejar espacios suficientes como para que continuemos creando. La diferencia fundamental está en las inteligencias múltiples y que hay unas cuantas inteligencias que tienen los humanos que pueden ser igualadas por la inteligencia artificial, 5 en concreto, pero hay otras 7 que no. Y estas 7 son las que nos dan a nosotros un potencial para seguir creciendo y para precisamente poder utilizar la inteligencia artificial en nuestro propio beneficio, en el beneficio de mejorar la educación y de utilizarla como elemento de apoyo también para la docencia. Adoptar el uso de la inteligencia artificial de una manera responsable y beneficiosa para todas las personas y para la sociedad es un proceso que debe ser liderado por la educación. A fin de cuentas, la inteligencia artificial no es más que una herramienta que puede ser utilizada para bien o para mal. Por ejemplo, el ChatGPT puede ser usado como una especie de tutor o de guía para ampliar nuestros conocimientos, o puede ser utilizado como un simple copy-pega, donde la gente está cayendo en el plagio y quizás en el riesgo de utilizar información que no es veraz porque no se toman el tiempo ni la oportunidad de comprobar su veracidad. Como consideraciones finales, podemos decir que la inteligencia artificial es una tecnología con un gran potencial y que continuará transformando nuestra sociedad en los próximos años. Como no, plantea ciertos desafíos, incluyendo la ética y la privacidad de los datos. Pero el futuro, su futuro y nuestro futuro junto a ella es indudablemente emocionante. ¿Que sí es necesario establecer regulaciones? Sí es necesario para garantizar que la IA se utilice y se desarrolle de forma consciente y responsable. Ahora bien,
¿Qué piensas tú sobre la inteligencia artificial? Haznos conocer tu opinión. Muchísimas gracias. Y evoco las palabras de Stephen Hawking. El éxito en la creación de la IA sería el evento más grande en la historia de la humanidad. Desafortunadamente, también podría ser el último, a menos que aprendamos a evitar los riesgos. Muchas gracias.